La corporización de la vacuidad. Presentan Rosalena, Naivi, Aremi y Margarita. Empecemos hablando de los micromundos y las microidentidades, que encubren la aparición en el cerebro de un conjunto grande de neuronas que se correlacionan transitoriamente, y estas a su vez son la fuente y el resultado de la actividad ya sea sensorial o efectora. Podemos ejemplificar a la aplicia, que es un molusco con un sistema nervioso pequeño dotado solo de unos miles de neuronas. Cuando el animal toca la superficie, el sifón que cubre las branquias se cierra para protegerlas. Antes se creía que esta acción se debía solo a un arco reflejo. Sin embargo, ahora se ha descubierto que este hecho realmente activa todo el sistema nervioso del animal, lo que quiere decir que aparece a través de la coordinación y la mutua influencia. Podemos imaginar con gran facilidad que si eso sucede en pequeños moluscos, entonces puede aplicar también a animales con sistemas nerviosos mayores y más complejos, o sea, los animales con cerebro. Conforme va subiendo la complejidad del ser, es el número de interneuronas mediadoras y arquitectura del sistema nervioso. En los humanos, por ejemplo, millones de interneuronas conectan a neuronas motoras y sensoriales, que son distribuidas en superficies receptoras por todo el cuerpo del individuo. Entre más grande el cerebro del animal, son más las subidas y bajadas de la autoorganización neuronal. Actividades sencillas como empujar una palanca requiere activar entre 5 y 100 millones de neuronas. Los agrupamientos neuronales aparecen fragmentados en diversas áreas del cerebro. Ahora hablaremos de la ley de la reciprocidad. Ella indica que si una región A se conecta con B, entonces B también está conectada con A, pero a través de una ruta anatómica distinta. Por ejemplo, el sistema visual de los mamíferos. Los impulsos que van de la retina a la primera estación o repetidora y el tálamo será la región A, y de ahí se dirige a la corteza visual primaria, que será la región B. De ahí a otras conexiones corticales. Según esta ley, existen conexiones que van de B a A, del córtex al tálamo, e incluso son más numerosas las que van en otra dirección. Pero todo ese tráfico bidireccional no es más que una mera particularidad anatómica. Hay que recordar que la capacidad visual de un animal depende de la integridad de este mecanismo de retroalimentación. Las fuertes interconexiones entre las subredes cerebrales aseguran que todas las neuronas activas operen como parte de un agrupamiento distribuido. Por ejemplo, aunque las neuronas de la corteza visual producen respuestas diferentes ante rasgos específicos de los estímulos visuales, estas ocurren solamente en animales anestesiados con un entorno muy simplificado, ya sea externo o interno. Las respuestas neuronales varían de acuerdo con la actividad que el animal esté realizando. Si éste duerme, está despierto, escucha un ruido o hasta cambia la postura, eso produce respuestas neuronales, lo que quiere decir que el sistema motor está en armonía con el sistema sensorial. Es obvio que estamos habituados al modelo tradicional de entrada, procesamiento y salida de la información. Sin embargo, no hay nada en la descripción precedente que nos indique que el cerebro procese la información de ese modo. Estas descripciones tan conocidas y semejantes al modus operandi de los ordenadores son sencillamente incorrectas respecto al funcionamiento del cerebro. El desafío computacional y la cognición sin conciencia. El computacionalismo plantea que la cognición puede desarrollarse sin necesidad de conciencia. No existe una conexión esencial entre cognición y ser. Se cuestiona si la conciencia es necesaria para la cognición. La tensión entre ciencia y experiencia. Aunque la ciencia afirma que la cognición puede proceder sin el ser, nuestra experiencia cotidiana parece contradecirlo. Esta tensión no ha sido abordada completamente por científicos y filósofos hasta recientemente. El ser virtual y las propiedades emergentes. La fragmentación en la cognición se explica por las propiedades emergentes del cerebro, lo que da lugar al concepto del ser virtual. Este concepto es novedoso en la ciencia cognitiva y el pensamiento occidental. El sujeto cognitivo en los quicios del presente inmediato. La actividad cognitiva ocurre en el presente inmediato, espacio donde habita el sujeto cognitivo. Se cuestionan supuestos heredados del enfoque computacional que se basan en modelos rígidos del pensamiento cognitivo. La visión como ejemplo de sistemas complejos. La percepción visual no sigue un modelo lineal de procesamiento de datos, sino que emerge de la interacción de múltiples subredes. La arquitectura del cerebro se asemeja a una sociedad de agentes, donde cada parte contribuye de forma independiente y concurrente a la coherencia global. Pese al dominio de las redes digitales,
Resulta cuestionable conceptualizar al ser cognitivo como un programa o una descripción de alto nivel computacional. Esas nociones no se ajustan a la realidad, ya que el ser cognitivo en su propia implementación, su historia y su acción forman un bloque, pues en el cerebro no hay una distinción jerarquizada entre software y hardware, entre símbolos y no símbolos. La cognición, en lugar de seguir una estructura jerárquica, es vista como una implementación autónoma en la que las redes neuronales emergen a partir de interacciones dinámicas y distribuidas que no se pueden reducir a una simple descripción de algoritmos. El cerebro y las redes neuronales artificiales son sistemas distribuidos e interdependientes donde no existe separación clara entre los niveles de operación. El entorno está relacionado directamente con las acciones físicas del cuerpo, como las percepciones sensoriales, mientras que el mundo es el resultado de la interpretación y valoración del entorno por parte del sujeto cognitivo. La cognición está, por tanto, intrínsecamente vinculada a la interacción de la gente con su entorno, lo que permite la creación de significados y la generación de intenciones. El excedente de significado se refiere a cómo los estímulos del entorno, como la luz y el albedo, no solo son procesados, sino que son interpretados y organizados por el sistema cognitivo, dando lugar a representaciones del mundo. Un ejemplo de esto es la percepción del color, que no es una propiedad objetiva recuperada del entorno, sino una construcción emergente que depende de la historia evolutiva de la gente y su interacción con el entorno. La realidad virtual demuestra cómo el sistema nervioso puede crear mundos precisos a partir de materiales básicos. A través de la interacción con un entorno virtual controlado por un ordenador, el cerebro es capaz de generar una experiencia real y coherente, a pesar de la baja calidad de los estímulos proporcionados. Esto resalta la capacidad del sistema nervioso para sintetizar regularidades y crear experiencias completas a partir de un entorno limitado. Ahora nos toca hablar de la inteligencia artificial, pero ¿qué realmente es esta? Es aquella que se encarga de crear sistemas que pueden realizar tareas que realmente requieren una inteligencia humana, como aprender, razonar y percibir a través de algoritmos y técnicas que imitan la inteligencia humana. El objetivo de la inteligencia artificial consiste en proveer un software que pueda razonar lo que recibe y explicar lo que produce como resultado. Proporcionará interacciones similares a las humanas con un software y ofrecerá un soporte a decisiones para tomar tareas específicas. Pero no es un sustituto de los humanos y no lo será en un futuro cercano. El autor Rodney Brooks nos dice que esta inteligencia surge de la interacción entre módulos internos autoorganizados en lugar de una representación centralizada, donde destaca la importancia de crear artefactos más inteligentes y autónomos que se asemejen a la complejidad del cerebro humano, en lugar de depender de un entorno predefinido. La propuesta del autor se centra en una autonomía, la contextualización y la emergencia de diferentes comportamientos. Esto quiere decir que en lugar de depender de representaciones y planes predefinidos, lo que se representa es un cambio significativo en la forma de entender y desarrollar la inteligencia artificial. La percepción y la acción están intrínsecamente conectadas, cuestionando la noción de un yo centralizado. Según el autor Daniel Dennett, esta percepción de un ser unificado puede ser una ilusión y el yo se constituye a través del lenguaje y las interacciones sociales. No cabe duda que la inteligencia artificial es una gran revolución con el potencial de transformar nuestra sociedad de forma nunca antes vista. Pero no podemos olvidar que esta inteligencia no entiende, sino que aprende. Debemos ver a esta tecnología como una herramienta que nos puede ayudar en muchas tareas, pero nunca va a sustituir
a la inteligencia humana.